Bueno, vamos a hacer la evaluación geomecánica para determinar los ángulos de talud en un tajo abierto. El importante de una evaluación geomecánica para estos ángulos de talud es definir para qué nos sirve este ángulo de talud. Primero, porque nos restringe la explotación. Esto quiere decir que dependiendo del ángulo de talud, que puede ser por ejemplo 60, si le agrego un grado más, 61 o 65, puede ser que este tajo no sea más vertical, ¿no? Y estemos sacando más mineral, pero a costa de la seguridad que los bancos se nos puedan caer o pueda un debilitamiento estructural. Si disminuimos esto, los ángulos de talud ya no 60, sino a 45, a 40, 37, que son ángulos de talud muy bajos, estaríamos cambiando la estabilidad, ¿no? Bueno, estaríamos dando más estabilidad, pero estaríamos sacando más estéril, estamos sacando material que no queremos sacar y nuestro stripping ratio sería un desastre, ¿no? Entonces, este ángulo de talud es esencial para nuestros parámetros geométricos de taludes, para el diseño de taludes, ¿no? ¿Y cuándo es viable un ángulo de talud? Este es viable cuando las condiciones geomecánicas, estas condiciones geomecánicas y geológicas lo permitan, ¿no? Puede ser el tipo de roca, las estructuras, la geología, cantidad de agua, meteorización, vibración, etc. Entonces, ¿cómo hallamos estos ángulos de talud en un tajo abierto? Primero hay que identificar en qué etapa estamos. Por ejemplo, puede ser que estamos en una etapa conceptual, una etapa de prefactibilidad, una etapa de factibilidad. Cuando es una etapa conceptual, tomamos referencias de otros proyectos para ver cuáles son las similitudes, ¿no? Por ejemplo, pórfido de cobre, bueno, tengo mineral de cobre, óxidos, tengo elementos óxidos para el oro, materiales de concentrados. Entonces tengo referencias de otros proyectos para poner los datos iniciales a mi optimización, ¿no? Etapa de prefactibilidad resiste una confiabilidad de 40-60% de estos estudios. Y una etapa de factibilidad para cuando tú ya quieres que vaya el proyecto, tienes que tener un nivel superior, muy superior de estos estudios para obtener ángulos correspondientes y una estabilidad correspondiente, ¿no? Debemos entender que los ángulos de talud son diferentes para cada cierto tramo. Por ejemplo, acá abajo vemos un modelo geológico diferenciado tal vez por tipo de roca. Y aquí vemos un posible tajo que tiene diferentes ángulos de talud, ¿no? Un ejemplo sería aquí, ¿no? De 0 a 30 grados puede ser que el ángulo interrampa sea 42, de 150 a 180 grados, referente al norte, puede ser 30 grados el ángulo interrampa. Entonces, estos van a ir variando de acuerdo a las condiciones geológicas y geomecánicas del terreno. Entonces, lo que queremos es una etapa de factibilidad. Yo he separado en dos pasos cómo hacer la evaluación geomecánica para ángulo de taludes. El primer paso es un estudio previo, ¿no? Una hipótesis donde tengo una geología, tengo estructuras, tengo el macizo rocoso y tengo la hidrogeología. Este es el primer paso. Estos todos se suman para hacer un modelo geotécnico, ¿cierto? Ya de estos modelos geotécnicos tengo un dominio geotécnico, tengo para analizar los modelos falla, tengo las estructuras y hago una definición por sectores. En el segundo paso tengo una verificación de estos datos, ¿no? Ya hice mis etapas previas, ya hice todo mi estudio analizado. Ahora mi segundo paso es ver las configuraciones del banco. Por ejemplo, si le pongo este ángulo que me ha salido, por ejemplo, con mi RMR, con mis estudios previos en lo que es geomecánica, vemos regulaciones y criterios. Podemos definir los ángulos interrampas, el ángulo de talud final, el talud global, estructuras, se analizan los esfuerzos, las condiciones de agua, las vibraciones tal vez. Definimos si es un talud parcial o un talud global para definir el ángulo. Hacemos un diseño final y una implementación. Por ejemplo, este es un modelo mucho más avanzado, ¿no? Una información geológica estructural preliminar de la estabilidad de la pendiente de una mina a cielo abierto propuesto por Hugh y Brown en 1977. Vemos que por cada sector tiene diferente tipo de falla, ¿no? Un tipo de falla planar, un tipo de falla en cuña, un tipo, por ejemplo, en vuelco, y así sucesivamente por los diferentes tipos de estructuras que son manejadas en este tajo. Para empezar, el modelo geológico. Ahí tenemos las características geológicas del material, formaciones, posibles fallas, alteraciones argílicas, erisíticas, que son esenciales para nuestro modelamiento y para determinar el ángulo de talud. Las estructuras y macizo rocoso son importantes porque nos da RMR, calidad de la roca, estabilidad.
Esto es para hacer simulaciones previas con un ángulo de talud determinado, ¿no? Los logueos también son importantes, la vibración evolutiva que va a pasar por ahí para ver tal vez el factor sísmico, ¿no? Cuando es estático o subestático para diferentes tipos de taludes y acondicionar el ángulo de talud exacto o el operacional. Las condiciones de agua también son importantes. Los dominios geotécnicos aquí son determinados, ¿no? Pueden ser sectorizados como vemos en esta imagen. Dominios estructurales como vemos los diferentes colores es un tipo de dominio estructural para cada uno. Vemos que no todos son consecutivos, sino que unos se entrelazan con otros para ver de dónde eran, ¿no? Por ejemplo, este centro, este sur, noreste, esta es una dacita porfirítica y así sucesivamente. El ángulo de talud por tipo de roca también se puede sectorizar para ver, oye, ¿qué tipo de roca es? El 41 está analizado en una tabla ya especificada, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es dos características importantes tal vez cuando hacemos un modelo conceptual y cuando no tenemos muchos estudios previos para una etapa de factibilidad, es analizar la escala del talud, ¿no? Por ejemplo, si es un banco, puede ser que determinemos un factor de seguridad de 1.1, ¿no? Con una probabilidad de falla entre 25 y 50% que es alta. Un interrampa, un banco interrampa, podemos que sea un factor de seguridad en el mejor, en el peor, o a medida media de los casos, que tenga 1.2 y para un ángulo de talud global de 1.3, ¿no? Con un 5 a 10% de probabilidad de falla. Ahora, son dos cosas, ¿no? La probabilidad de falla y el factor de seguridad. Bueno, para una escala de banco, el factor de seguridad debe ser mayor a 1.1 y la probabilidad de falla está en de 30%. En el interrampa, el factor de seguridad es 1.2 y la probabilidad de falla es 10%. Y en la escala global, el factor de seguridad es 1.3 y la probabilidad de falla es de 5%. Ahora, ya haciendo estos pasos de geología, estructuras, meso rocoso y de modelos geotécnicos, tenemos unas proyecciones de las estructuras. Por ejemplo, en el DIX podemos obtener un análisis de sensibilidad, ¿no? Un análisis cinemático donde tenemos las posibles fallas de la proyección estereográfica por sectores. Y esto de aquí es definición de sectores, el número 8 también. Este es un abaco que he encontrado, ¿no? Denominado por Hook en 1991, donde dice parámetros críticos en análisis de aceptabilidad geotécnica para los taludes. Por ejemplo, lo que común suele ver son estos tipos de fallas, ¿no? La vicuña y las planares. Se considera la altura e inclinación del talud, igual las aguas subterráneas, y los métodos método de equilibrio límite con un factor de seguridad mayor a 1.3, ¿no? Nos sirve más que todo para ver cuáles son los parámetros críticos que van a tomar, el método de análisis que se va a hacer y el criterio de aceptabilidad que corresponde. En la evaluación geomecánica, ya teniendo todas estas características previas, podemos detallar que en el este-sur tiene un código, ¿no? Por ejemplo, el número 1 tiene un código de ángulo de talud 37 igual 38, el 3 39 y así sucesivamente, ¿no? Que son adecuados con el tipo de roca, más que todo, el tipo de roca. Ya teniendo estas consideraciones podemos configurar los bancos. Cuando configuramos los bancos vemos que tanto el ángulo global, que es el ángulo general desde aquí hasta acá, el ángulo interrampa, que es cada cierto tramo entre el pie el final del tajo y el pie del último banco antes de la rampa, ¿no? Y el ángulo de banco, ¿no? Estas son fórmulas que quiero resaltar, que es el ángulo interrampa, está en función de la altura del banco por la berma más la proyección del banco, ¿no? E igual, estas son fórmulas para definir el ancho de berma, la altura de banco, el ángulo interrampa. Ahora, algo muy importante es evaluar también el factor estático y subestático, que es solamente la diferencia que es el factor sísmico, ¿no? Es por ello que aquí, en el talud del banco, si tiene 65 y un interrampa de 49, vemos que dependiendo del factor de seguridad este va a variar, ¿no? Cuando es estático es 2.52 y cuando es subestático su nivel de factor de seguridad es 1.51, ¿no? Lo que se quiere al final es obtener esto, ¿no? Del tajo, obtener las diferentes estructuras
un análisis cinemático de tipos de fallas posibles en cada sector, y para ello darle el ángulo de talud correspondiente, ¿no? Hemos configurado los bancos, ahora vamos a hacer delimitar los bancos, ¿no? También se dice que la altura del banco está determinada por el modelo de bloques. Si tu modelo de bloques es de 5, en los cubitos puede ser tu altura de banco de 5, o de 10, o de 15, ¿no? Y también dice que está en relación la altura de banco a la mayor a la altitud que debe alcanzar el equipo, ¿no? Tal vez de 5 metros, de 6 metros altura, para que no afecte al siguiente banco. El otro es de acuerdo al diámetro de perforación, según las fórmulas de perforación. Es un porcentaje, ¿no? Según el diámetro de perforación, la altura de banco. La cara del banco es el frente que se ha hecho con el ángulo de cara de banco, ¿no? El ancho de berma y el pretil viene a ser este cachito de acá, que es como una pequeña, no es una berma, sino el ancho de berma es este de aquí. El pretil se genera más que todo para evitar que el material que está suspendido acá arriba, que cuando caiga se manifiesta hacia abajo, ¿no? Una medida de seguridad. Todos estos nos ayudan a hacer un análisis de estabilidad de ángulos finales y optimizarlo. Por ejemplo, un análisis de estabilidad mayormente se hace con el FLAC 3D, donde justamente los ángulos iniciales que hemos tenido con estos datos, los ángulos iniciales, van a tener que ser analizados y optimizados, ¿no? Con este optimizador del FLAC 3D. Un ejemplo sería este, ¿no? El ángulo de banco es 10, el ángulo de cara es 75, el ángulo de rampa. Con ello podemos obtener el ancho de berma, el ángulo de rampa, con estas fórmulas. Al final nos va a quedar un tajo optimizado con la sección celeste. Es una zona geotécnica número 6 con un ángulo de 44. Voy a acercarlo. Se puede ver. La parte roja es una zona geotécnica con ángulo de 42. El verde es una zona geotécnica con ángulo de 40, 46, y así sucesivamente va a ir variando, ¿no? Zona geotécnica con ángulo de 47, la parte que es medio beige. El proceso consiste en obtener primero los dominios estructurales, el modelo geológico, el modelo de fallas, los distintos ángulos, considerar las litologías para los distintos ángulos, luego optimizarlo con un análisis de estabilidad, pero en el FLAC 3D, que nos optimiza, y luego ya separarlo en el tajo, ¿no? Eso sería todo para la evaluación geomecánica de los ángulos de talud. Gracias. Estas son las fuentes donde he sacado esta información.